curso vamos a hablar acerca de un tema central dentro de cualquier tratamiento basado en el análisis del comportamiento aplicado, que es el uso efectivo de los reforzadores. Es un curso que está pensado para gente que tenga algún conocimiento básico de ABA, ya que no vamos a profundizar en las razones por las cuales usamos reforzadores, en la evidencia que sostiene su utilización clínica para los tratamientos, sino que dando esto por sentado, vamos a centrarnos específicamente en aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar un procedimiento de reforzamiento, cuando vamos a diseñar un programa, cuando tenemos que elegir los reforzadores para un niño en particular, cómo gestionarlos para que ese reforzador sea efectivo, es decir, todas aquellas variables que hay que tener en cuenta para que este niño esté aprendiendo más y más rápido gracias al uso de los reforzadores. Empezamos haciendo una breve revisión de las bases teóricas. Comencemos con la definición de reforzamiento, que es el proceso mediante el cual una conducta es fortalecida por las consecuencias que le siguen. ¿Esto qué quiere decir? Que una conducta que es reforzada aumenta la probabilidad de su ocurrencia futura. La primera demostración de este proceso la llevó a cabo Thorndike en 1911, haciendo experimentación en laboratorios con animales, y denominó este proceso la ley del efecto. Esta tan conocida ley del comportamiento que nos dice exactamente esto, que una conducta que es reforzada va a tender a aumentar y que una conducta que no es reforzada va a tender a disminuir. Luego Skinner tomó este trabajo y lo profundizó, al principio también en laboratorio con animales, y luego demostró cómo esta ley del comportamiento también se aplica al comportamiento humano. El principio del reforzamiento sucede de manera natural en el comportamiento de las personas y se puede llevar a cabo de manera, como decía recién, natural por las interacciones naturales y espontáneas de las personas con el medio físico o social, es decir, que no haya algo que está predeterminado o planificado, sino que en nuestra interacción cotidiana estamos permanentemente expuestos a este proceso de reforzamiento. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y se larga a llover, me mojo con la lluvia y cuando abro el paraguas, eso hace que yo evite mojarme, que me sienta mejor. La probabilidad de que yo abra un paraguas cuando está lloviendo va a aumentar. En cuanto a lo que es la interacción con las personas, un alumno que está en la clase y la maestra lo felicita porque hizo la tarea, esto hace que aumente la probabilidad de que el niño haga la tarea cuando está con ese profesor. Un niño que le pide algo a su mamá en el kiosco y la mamá le dice que no, pero luego de un berrinche la mamá le compra lo que él quería, eso aumenta la probabilidad de que el niño haga berrinches cuando quiere obtener algo deseado. Y así podemos pensar en infinidad de situaciones cotidianas donde podemos ver cómo el principio del reforzamiento opera sobre nuestra conducta. Pero también, como decía, se puede dar de manera artificial. Cuando nosotros diseñamos un programa y manipulamos las variables ambientales o los sucesos que se van dando para poder modificar el comportamiento de una persona, que es lo que nosotros hacemos en tratamiento. Seleccionamos conductas que queremos aumentar, que queremos enseñarle al niño, que este niño necesita aumentar en cualquiera de sus dimensiones. Puede ser en frecuencia, pero también puede ser en intensidad, en duración, en su latencia, es decir, cualquier dimensión de la conducta que este niño necesita aumentar, y aplicamos un reforzador de manera artificial. Estamos usando el mismo principio del aprendizaje del comportamiento que estábamos hablando, que se da también de manera natural, ¿sí? Entonces, en este uso artificial de los reforzadores es donde nos vamos a enfocar en este curso. Y pensando ya en la clínica, quiero volver a la definición que decía al principio de esto de que el reforzamiento se da cuando una conducta es fortalecida. Esto es muy importante porque en la diaria, como tenemos que prestar tanta atención a los estímulos reforzadores, a la magnitud, a todas las cosas que vamos a ver después, a cuánto están individualizados para ese niño en particular, y a un montón de características del estímulo reforzador, podemos caer en el error de simplificar este procedimiento y estar solo atentos al estímulo reforzador, perdiendo de vista que si este estímulo no está fortaleciendo la conducta, no es un reforzador. A veces nos puede pasar que estamos dando acceso a cosas agradables, lindas, placenteras a un niño, pero si no estamos evaluando el efecto que este estímulo tiene sobre la conducta, no estamos hablando de reforzadores, estamos hablando de cosas lindas y agradables. Entonces siempre volver a las fuentes cuando planificamos, cuando supervisamos, cuando revisamos algo que no está funcionando, cuando estemos hablando o pensando acerca de los reforzadores, siempre remitámonos a esta definición, que son estímulos que fortalecen al comportamiento. La conducta que es fortalecida en este proceso de reforzamiento se denomina conducta operante.
Vamos a pensar en el clásico ejemplo del bebé que está acostado en la cuna, que tiene cerca de su alcance un móvil que se prende ante un golpe. Y si nosotros lo observamos, este bebé va a hacer un montón de comportamientos espontáneos, moverá sus manos, va a vocalizar, va a mover sus piernas, mira para un lado, quizás llore, va a ir llevando a cabo determinados comportamientos, pero cuando mueva sus piernas de determinada manera, el móvil lo va a poder prender, digamos, se va a prender el móvil, ¿no? De manera casual en un principio. Si este estímulo le gusta y lo disfruta, luego de varios ensayos y varias experiencias de haber hecho esto, el bebé rápidamente va a aprender que golpeando sus piernas sobre el móvil se puede prender, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar. Cuando quiera escuchar el móvil, directamente va a ir a la conducta que fue reforzada. En términos conductuales tenemos en este ejemplo entonces un comportamiento, que es el de patear el móvil, que está operando sobre el entorno para producir esta consecuencia. Y a la vez la consecuencia está teniendo un efecto sobre la conducta porque aumenta su ocurrencia futura. Pero vamos un poco más allá, no solamente nos vamos a quedar con la conducta y las consecuencias, sino que tenemos que tener en cuenta que estos comportamientos también tienen un antecedente, que en muchas situaciones nos va a importar. ¿Por qué? Pensemos otro ejemplo. Tenemos un niño que está en la escuela y cuando dice malas palabras, estando con sus compañeros, los compañeros se ríen y le festejan toda esta situación. Este niño, vamos a ver que cada vez que está con sus compañeros, dice malas palabras. De hecho, probablemente aumente este comportamiento, no solo se mantenga, sino que aumente porque a este niño le gusta mucho que los chicos se rían y le festejen lo que él hace. Este mismo niño, cuando está con su docente, lo que observamos es que no dice malas palabras. La misma conducta ocurre frente a un antecedente, pero no ocurre frente a otro. ¿Por qué? Lo que sucede es que los compañeros se ríen y le festejan las malas palabras, pero la docente no lo hace. La docente quizás lo castigue o por ahí lo ignora, pero cuando está con la docente, esa conducta no va a recibir la misma consecuencia que cuando está en presencia de sus compañeros. La docente y los compañeros son antecedentes diferentes para un mismo comportamiento. Y vamos a ver que este comportamiento aumenta solamente frente al antecedente ante el cual luego aparece el reforzador, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos entonces, en términos conductuales nuevamente? Que el reforzador no solo tiene un efecto sobre el comportamiento, también tiene un efecto sobre los antecedentes, ¿sí? Les da un efecto evocador de la conducta. Aquel antecedente ante el cual una conducta es reforzado va a evocar esta conducta. Entonces, a través de este ejemplo se ve claramente cómo la consecuencia no solo tiene un efecto sobre el comportamiento, sino que también tiene un efecto sobre el antecedente, ¿sí? Le da una propiedad evocadora, es decir, cuando el niño esté frente a sus compañeros, que son el estímulo antecedente, va a tener una señal de que el reforzador está disponible, ¿sí? Los compañeros se transforman en un estímulo discriminado de que el reforzador está disponible. Y eso sucede por la acción del reforzador, por el hecho de haber tenido repetidas experiencias de que ante la presencia de los compañeros el reforzador estuvo disponible. Pero también porque frente a otros estímulos el reforzador no estuvo disponible. Por eso el reforzador se asocia a este estímulo determinado, porque frente a otros, padres, docentes, otros adultos, la conducta no es reforzante, ¿sí? Técnicamente, los compañeros serían lo que se llama el estímulo discriminado, que evoca una conducta que luego va a ser reforzado, y los docentes, adultos y todas las personas que no refuerzan esta conducta se llaman estímulo delta, que son estímulos que dan la señal de que el reforzador no está disponible. Por eso, la conducta va a aumentar frente al estímulo discriminado y no frente al estímulo delta. Cuando esto sucede, decimos que la conducta está bajo control de estímulo, ¿sí? Un comportamiento está bajo control de estímulo cuando una de sus dimensiones, la frecuencia, la duración, la intensidad, la latencia, se modifica en relación a las consecuencias que obtuvo ese comportamiento frente a un estímulo determinado. Eso sería lo que llamamos control de estímulo. Vimos hasta acá entonces lo que es el reforzamiento, hablamos sobre la conducta operante y hablamos sobre control de estímulo. Ahora vamos a ver qué dos tipos de reforzamiento hay. El reforzamiento puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir reforzamiento positivo? Cuando agregamos o aumentamos un estímulo reforzador. Por ejemplo, estamos haciendo una tarea con un niño, el niño ejecuta la tarea y nosotros le damos una ficha o le damos un premio o le comemos algo rico, le damos un juguete, ¿sí? Le hacemos un juego de cosquillas, agregamos o aumentamos un estímulo reforzador para esa conducta. Cuando hablamos de reforzamiento negativo, lo que hacemos es
quitar o disminuir un estímulo aversivo. Por ejemplo, estamos trabajando en el aula con un niño que le molesta el ruido y cuando hace la tarea lo dejamos salir del aula a descansar de ese estímulo aversivo que es para él el sonido de la clase. Entonces, la diferencia acá es muy importante tener en cuenta que positivo o negativo habla acerca de la naturaleza del estímulo reforzador, no acerca del efecto en la conducta. Siempre que hablamos de reforzamiento estamos hablando de que hay una conducta y que la consecuencia aumenta o fortalece la conducta. Pero depende si agregamos un estímulo o si quitamos un estímulo, vamos a hablar de positivo o de negativo. Y acá sabemos que los dos tipos de reforzamiento son efectivos y modifican el comportamiento, pero siempre cuando estemos trabajando con niños vamos a intentar trabajar siempre que sea posible por refuerzo positivo. Cuando nosotros planifiquemos, nuestra planificación siempre va a estar en la búsqueda de reforzadores positivos. Puede ser que estemos en situaciones en las que el niño se beneficie de un reforzador negativo, como por ejemplo dejarlo salir del aula, podemos beneficiarnos de eso y este niño puede aprender. Pero cuando nosotros planifiquemos, vamos a intentar siempre estar sumando estímulos reforzantes y no trabajando por refuerzo negativo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un niño, si nosotros llevamos cosas de nuestra casa o hacemos juegos, le proponemos cosas divertidas a las que el niño no accede en otro momento, estamos usando reforzador positivo. En cambio, si cuando trabajamos solamente lo dejamos descansar y acceder a las cosas que él tiene, darle un recreo y acceder a los estímulos que él tiene permanentemente, en verdad ese niño lo que está trabajando es por dejar de estar con nosotros y poder estar libre. Y eso no es lo que buscamos en un tratamiento. Queremos que el niño trabaje y haga un esfuerzo por obtener todo lo bueno que nosotros podemos hacer con él y no por librarse de nosotros, que seríamos el estímulo aversivo para hacer lo que estaría haciendo si nosotros no estamos ahí. ¿Sí? Esto es importante a tener en cuenta cuando planificamos un tratamiento. Por otra parte, además de positivo o negativo, podemos distinguir según de dónde provenga este reforzador entre reforzadores que se obtienen por la interacción con otras personas o reforzadores que obtengo por la interacción con el mundo físico. Los reforzadores que provienen de la interacción con otras personas son reforzadores sociales y los otros son reforzadores automáticos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño y estamos usando la tablet como reforzador, yo le pido que haga algo, hace un ejercicio, cumple una demanda y yo voy suspendiendo y dándole el reforzador de acuerdo a las conductas que él va haciendo. Ese reforzador es un reforzador social porque él obtiene el reforzador por una interacción conmigo y está reforzando la conducta que estemos trabajando en ese momento. Si pensamos en el mismo estímulo que podría ser la tablet, que está en su tiempo libre, está guardada en un estante en alto y el niño busca la silla, la lleva, se trepa y luego de hacer un montón de conductas obtiene la tablet, ese reforzador es un reforzador automático, ¿sí? Que el niño no obtuvo por la interacción de las personas, sino que lo obtuvo directamente interactuando con el mundo físico y además esa tablet está reforzando en ese momento toda la conducta planificada que hizo el niño de buscar la silla, de subir, etc. ¿Sí? Es el mismo estímulo que está reforzando dos conductas diferentes y está teniendo una naturaleza social o automática en dos momentos diferentes. En otra situación, por ejemplo, si yo estoy jugando con un niño en la hamaca y cada vez que vocaliza lo amaco más fuerte, ese estímulo es un reforzador social, ¿sí? Que está dado por la interacción conmigo, donde yo muevo la hamaca más fuerte y estoy reforzando la conducta de vocalizar. Ese mismo niño en la hamaca estando solo puede hacer un movimiento con los pies e impulsarse más fuerte y ese reforzador es un reforzador de naturaleza automática que el niño genera por sí mismo y que está reforzando la conducta de hacer fuerza con los pies, ¿sí? Y así podemos analizar cada reforzador no solo en relación a qué conducta está reforzando, sino qué tipo de reforzador es. Si es un reforzador social o es un reforzador automático. Las autoestimulaciones, cuando vemos a los niños que están en su tiempo libre o incluso cuando están trabajando, que por ahí están con comportamientos autoestimulatorios, tenemos que saber que eso funciona como un reforzador automático. Entonces es muy importante, es un reforzador que va a estar siempre compitiendo con los reforzadores que nosotros estemos tratando de brindar para conductas. O sea, cuando nosotros veamos un niño que está con autoestimulaciones, tenemos que saber que ahí también se está dando un proceso de reforzamiento. Es un reforzador automático que se va reforzando y va aumentando esta conducta autoestimulatoria por el efecto reforzador que tiene en el niño. Entonces nosotros tenemos que competir con ese reforzador y no tanto ignorarlo, sino saber que está ahí y sabiendo que ese niño con autoestimulaciones está accediendo a reforzador. Entonces nuestro reforzador va a tener que ser más potente
para poder tener un efecto sobre el comportamiento y que este niño elija tener los comportamientos que estamos tratando de enseñar por sobre la autoestimulatoria. Otra manera de clasificar a los reforzadores puede ser en los primarios o incondicionados y por otro lado los secundarios o condicionados. Los primarios o incondicionados son aquellos en los que en la mayoría de las personas no hace falta más de una exposición para que sean reforzadores. Automáticamente refuerzan una conducta, que están relacionados más que nada a la supervivencia, al frío, al hambre, al dolor, a la sed. Entonces todos los estímulos que están relacionados con eso son los que no necesitan condicionarse. Por ejemplo, tomar agua en una situación de sed, la comida, cualquier acción que alivie el dolor, el abrigo si estamos en una situación de frío. Todos esos son los que llamaríamos primarios e incondicionados. Y lo que tienen es esto, que no requieren de experiencia previa. Por el contrario, los condicionados o secundarios son aquellos estímulos que inicialmente son neutros, pero adquieren un valor reforzador por estar emparejados con otro reforzador incondicionado o con otro reforzador que fue condicionado previamente. Pongamos un ejemplo. Vemos un niño que está jugando con autitos y que este jugar con autitos le divierte, le gusta, lo podemos usar como un reforzador por alguna conducta, pero si nos ponemos a pensar cuándo empezó a disfrutar de esto, no fue la primera vez que le dimos un autito y automáticamente este autito funcionó como reforzador, como sí sucede con los primarios, sino que debido a que probablemente cuando le regalaron los autitos su mamá se sentó con él a jugar, tuvo una experiencia que ya era reforzante en sí mismo, que era compartir la atención de su mamá, o viendo a su hermano jugar, estuvo ahí, o sea, accedió, fue teniendo experiencia con este estímulo neutro, que al principio el estímulo en sí, los autitos, no resultaban reforzantes para él, pero por el hecho de tener acceso a ese elemento y emparejarlo con un estímulo que sí es reforzante, este elemento va adquiriendo propiedades reforzantes. Y nos vamos a encontrar con este niño que después, estando solo, va a buscar los autitos y se va a poner a jugar. Ahí vemos que los autitos adquirieron un valor reforzante, ya podemos decir que son reforzadores, y este valor, este efecto reforzante se adquiere por el emparejamiento con otros reforzadores, ¿sí? Estos otros reforzadores pueden ser, como decía, primarios o pueden ser otros reforzadores condicionados previamente. Es decir, la diferencia principal radica en que necesitamos una historia de experiencia con este elemento para que se transforme en un reforzador. En cambio, en los primarios no necesitamos experiencia previa. Un tipo particular de reforzadores secundarios o condicionados son los que se llaman generalizados, que son aquellos reforzadores que permiten acceso a muchos otros reforzadores. Por ejemplo, el dinero, que tiene un valor reforzante en sí mismo por estar emparejado a otros reforzadores, pero no está emparejado solo a un reforzador, sino está emparejado a una cantidad de reforzadores. Yo, gracias a tener dinero, puedo acceder a un montón de cosas diferentes que son reforzadores para mí. Entonces, adquiere un valor reforzador y es generalizado, ¿sí? Lo mismo sería una economía de fichas. La ficha es un reforzador, luego de mucha experiencia de un niño con tener acceso a reforzadores a través de las fichas, la ficha adquiere un valor reforzador, es un reforzador condicionado generalizado, porque me permite acceder a una variedad enorme de elementos reforzadores. Bueno, llegamos al final de este primer módulo en el que revisamos los conceptos básicos acerca del reforzamiento. Van a encontrar ahora en la plataforma un cuestionario para que puedan completar antes de continuar con el segundo módulo.